Hola a todos y todas. Vamos a hablar sobre conceptos básicos. Primero vamos a iniciar con el tema de la corriente. En un material conductor de por ejemplo, un alambre de cobre, como vimos en la sesión anterior, los electrones libres se mueven en todas direcciones. Entonces, si analizamos, por ejemplo, el efecto neto que tiene en esta área transversal, podríamos ver que al final la cantidad de carga que ingresa y sale de, de esta área es igual y el efecto neto al final es cero. Eso significa que no hay corriente. A pesar de que hay muchos electrones libres, no hay corriente, porque no existe una fuerza externa que los obligue a moverse en una dirección particular. Esto significa que no hay corriente. Entonces, para que exista corriente tiene que existir una fuerza externa. En este caso se representa con una fuente de voltaje, en este caso en particular, que hace que la dirección de los electrones sea todos en la misma dirección, y por lo tanto ahora sí va a haber un efecto neto, y es lo que conocemos como corriente. La corriente eléctrica es la tasa de flujo de la carga eléctrica a través de un punto o una región, y pues se representa de esta manera como el cambio de carga en el tiempo, donde I es la corriente en amperes, Q es la carga en coulombs y T es el tiempo en segundos. Entonces tenemos que un ampere es igual a un coulomb por segundo, ¿verdad? Que sería lo mismo que decir un coulomb por segundo. Por convención, la dirección de la corriente es opuesta a la dirección en la que fluyen los electrones. Entonces, si ustedes ven, la corriente por convención va, digamos, del menos al más de la fuente. Y sin embargo, nosotros sabemos que los electrones en realidad están fluyendo en la dirección contraria. Esto es una convención, simplemente es la forma en la que se utiliza y se ha venido utilizando por mucho tiempo. Después, la corriente directa y alterna. La corriente directa permanece constante en el tiempo, tal como vemos en esta línea. En el tiempo se mantiene siempre constante. La corriente alterna invierte periódicamente su dirección y cambia su magnitud continuamente a lo largo del tiempo. Hay varios tipos de ondas que podrían ser, o sea, que son consideradas corriente alterna. Sin embargo, ¿por qué? Bueno, porque invierten periódicamente su dirección y cambian su magnitud, tal como viene aquí, ¿verdad? Periódicamente su dirección y cambiar su magnitud. O sea, si cumplen con esto, son corriente alterna. Sin embargo, la más común es la onda alterna senoidal. ¿Y por qué es tan común? Porque, bueno, nosotros, la mayoría de los generadores que existen en este momento son máquinas giratorias. Y las máquinas giratorias describen esto, ¿verdad? Esto es como aplanar un círculo. Cuando yo aplano un círculo en el tiempo, obtengo esta respuesta, que es una respuesta senoidal. Después, el voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos A y B. Y físicamente la energía que se requiere para mover una carga unitaria, o sea, de un coulomb desde A hasta B. Entonces se define como el cambio en la energía por el cambio de carga, dividido entre el cambio de carga. Donde V es el voltaje en volts, W es la energía en joules y Q es la carga en coulombs. Entonces podemos decir que un voltio es igual a un julio por coulomb. Entonces sería lo mismo que así, un julio por coulomb. Y pues típicamente la forma de representarlo es poniendo, digamos, en este caso una V, el valor de V, y los puntos de referencia, el positivo y el negativo. Siempre se requiere una referencia. Se requieren dos puntos y se requiere decir cuál de los dos se considera positivo y cuál de los dos se considera negativo. Algunas representaciones del voltaje que son importantes repasarlo. Por ejemplo, en este caso que tenemos el más y el menos y el valor Vx, digamos la leyenda esta Vx. Entonces, Vx en ese caso es el valor del voltaje en este punto más menos el valor del voltaje en el punto menos. Entonces, si yo sé que esto vale 20 volts aquí en este punto y que aquí vale 10 volts, entonces Vx es igual a 20 menos 10 y eso daría 10 volts. Entonces, cuando nosotros expresamos este voltaje, bueno, siempre es una diferencia potencial entre dos puntos. Yo podría saber el valor de este potencial. Ahora, obviamente, decir 20 volts es con respecto a algo. Entonces, esto es porque típicamente en algún lugar del circuito se encuentra una tierra
una referencia, y entonces yo puedo decir que entre este punto y este hay 20 y entre este punto y este hay 10, y entonces por lo tanto puedo sacar que la diferencia entre estos dos puntos son 10, ¿verdad? También existe esta otra forma en el que hay dos terminales, por ejemplo, el punto A y el punto B. Y entonces en el punto A está el voltaje del punto A y en el punto B está el voltaje en el punto B. Y si quiero sacar VAB, que sería la diferencia entre A como positivo y B como negativo, sería VA menos VB. Vean que es completamente diferente si yo quisiera sacar, por ejemplo, VBA, porque la primera letra significa el positivo y la segunda letra es el negativo, entonces sería al revés, y en ese caso VBA obviamente, ¿verdad? Sería VB menos VA. Además también existe la otra posibilidad, que es que exista una referencia y que entonces yo sencillamente ponga aquí, por ejemplo, VA, ¿verdad? Este es este punto, el punto A, tiene un voltaje ahí que es VA, y este otro punto tiene un voltaje que es la referencia, o sea, 0 volts. Entonces, si yo quiero calcular cuánto es Vx, puedo básicamente usar esto mismo, ¿verdad? Que es como decir, vamos a agarrar el voltaje en el positivo menos el voltaje en el negativo, y en este caso el voltaje en el positivo es A, o VA, y el voltaje en el negativo es 0. Entonces, lo restamos y entonces Vx es igual a VA menos 0. Tienen que tomar en cuenta este tipo de representaciones porque son comunes, son usuales, es normal que encontremos este tipo de representaciones tanto en la literatura del curso como ya después en el ejercicio profesional. Después, potencia. La potencia es la tasa de transferencia de energía eléctrica en un circuito. Se obtiene al multiplicar la corriente por el voltaje. Entonces, en este caso, la potencia es el cambio de la energía en el tiempo. Entonces, si nosotros tenemos la corriente, que es el cambio de la energía que se necesita para mover una carga, y después tenemos la cantidad de carga que fluye en el tiempo, digamos, y multiplicamos estos dos, se nos cancela esta parte y tenemos, ¿verdad? La misma fórmula que habíamos antes, que es exactamente igual a decir voltaje multiplicado por corriente. La potencia P es en watts y es igual a decir 1 julio por segundo. Entonces, en este caso, en este circuito que está aquí particular, si ustedes ven, tenemos una corriente que está, digamos, entrando al elemento aquí por el positivo y saliendo por el negativo, y esa potencia se considera igual a V por I positivo. Vean que ahí está positivo. Entonces, vamos a ver un poco sobre por qué esa es la convención. La convención que nosotros utilizamos se llama la convención pasiva de potencia. ¿Por qué pasiva? Porque hay elementos pasivos y elementos activos. Los elementos pasivos son los que absorben, disipan potencia en el circuito, como las resistencias. También existen otros elementos, pero por ahora nos vamos a enfocar en las resistencias. Entonces, un pasivo, por ejemplo, podría ser una resistencia. Digamos que aquí esto sea una resistencia. Y entonces a ese pasivo le ingresa la corriente por el más y le sale, digamos, por el menos. ¿Ven? Ingresa por el más, sale por el menos. Y eso se considera positivo. O sea, la potencia en ese caso es positiva, ¿verdad? Eso es muy importante porque lo vamos a utilizar, digamos, en casi todo. Después, también en el caso de los activos es al revés. Vean que en el caso de los activos la corriente entra por el menos, sale por el más. Y se considera que la potencia en ese caso es negativa, ¿verdad? Por eso se llama convención pasiva. Entonces hay que tomar en cuenta esto siempre porque es muy importante, digamos, cuando a mí me preguntan, por ejemplo, si yo tengo una resistencia y me dicen que la corriente va en esta dirección y tiene un valor I, y me preguntan, por ejemplo, el voltaje, digamos Vx en esta dirección, en esta polaridad, si ustedes ven, ¿verdad? Según nuestra convención, esto está al revés de como debería estar un pasivo, ¿verdad? En buena teoría, en un pasivo, la corriente debería estar ingresando por el más. Y entonces, si aquí está ingresando, aquí está ingresando por el más, disculpen, más bien sería así.
Si en este caso está ingresando por el menos y esto es un resistor, nosotros sabemos que esto es un pasivo y por lo tanto, si está así y a mí me preguntan cuánto es el valor del voltaje Vx, yo no voy a hacer la típica fórmula que después la vamos a ver, ¿verdad? Que sería la ley de Ohm, I por R, asumiendo que este es el valor R, sino que en este caso yo tengo que darme cuenta que estoy al revés de mi convención y por lo tanto incluir un menos. Eso es muy importante en la resolución de problemas. Sin esta concepción clara de que nosotros vamos a usar la convención pasiva de potencia y que vamos a usar estas convenciones, vamos a tener muchas dificultades y ustedes van a sentir que tal vez fallaron un problema por un signo. No fallaron por un signo, lo fallaron porque no entendieron la convención que estábamos usando, ¿verdad? Entonces sáquense de la cabeza que en la parte eléctrica se puede fallar algo por un signo, es decir, el profe me lo calificó mal a pesar de que solo había una diferencia en un signo. No, una diferencia en un signo implica que no se entiende la convención, que es como decir casi lo más importante de este curso. Entonces hay que recordar esta convención, mantenerla siempre presente, ¿verdad? Y conforme vayamos avanzando en los ejercicios se van a dar cuenta de lo importante que es. Ok, también tenemos energía, ¿verdad? Que es la capacidad para realizar un trabajo. Y en este caso la energía es la integral desde un tiempo inicial hasta un tiempo t de la potencia, ¿verdad? Entonces simplemente es integrar v por i de t de un tiempo inicial a un tiempo t. Con esto ya podemos sacar la energía, donde W es la energía en joules, P es la potencia en watts y T es el tiempo en segundos. Y tenemos que típicamente como esa energía es muy grande, se vuelve inmanejable, entonces en la ingeniería eléctrica existe esta transformación de 3600 joules a 1 watt hora. Y se utiliza típicamente estas unidades, watt hora, y muchas veces kilowatt hora, porque muchas veces los valores son muy grandes, ¿verdad? Entonces se necesitaba una unidad todavía más grande para poder, digamos, para poder representar todos los consumos de potencia y la generación de potencia en digamos, cosas, redes de distribución, redes de generación, cosas grandes. E inclusive en una casa, inclusive termina siendo inmanejable esto, tanto en julios como en watt hora, y se necesita representarlo en kilowatt hora. Ok, entonces ahora vamos a pasar a resistencia y resistividad. La resistencia es una medida de la oposición al flujo de la corriente que exhibe un material. Los materiales se oponen al flujo en alguna medida, ¿verdad? Pero hay cosas que impactan. Por ejemplo, si un material es más largo, o sea, si la L aumenta, como ustedes pueden ver, es directamente proporcional, entonces la resistencia también aumentaría. Entonces, entre más largo sea un cable, más resistencia tiene. Después, si el área aumenta, o sea, si yo hago el cable más grueso, la resistencia baja. Entre más grueso sea un cable, más baja la resistencia, porque es inversamente proporcional. Entonces, eso es muy importante. Y la otra cosa que afecta es la resistividad, que es ρ, que es directamente proporcional. Entonces, si aumenta o si disminuye, pues va a tener el mismo efecto sobre la resistencia. Entonces, si yo consigo un material que tenga una resistividad menor, entonces se me va a bajar la resistencia. Si dejo todo el resto de cosas intactas y solo cambio el material. Esta fórmula tenemos que R es la resistencia en ohms, ρ es la resistividad en ohm metro, y L es la longitud en metros, y A es el área en metros cuadrados. Y ya con esto podríamos sacar el valor de R perfectamente. Y por último tenemos la ley de Ohm, ¿verdad? Que hay que recordar esa relación que tenemos en la ley de Ohm, ¿verdad? Esta relación de las que les hablaba, ¿verdad? Que en este caso V es igual a I por R.
Y para que esto se cumpla, la corriente tiene que ingresar por el más, porque es un pasivo. Entonces, si alguien me pregunta a mí cuánto vale, digamos, esta otra V, que la vamos a llamar Vx, que está totalmente opuesta a V, obviamente, bueno, parece muy lógico, ¿verdad? Que voy a decir que Vx es y lo opuesto a V, porque están totalmente opuestos. Pero es importante que lo puedan analizar independientemente de que exista o no otra cosa que esté al revés, que simplemente revisen que la corriente, digamos, si la corriente está ingresando por el menos, en lugar de estar ingresando por el más, entonces se le da vuelta a la convención y se dice menos I por R. Entonces, la ley de Ohm es la relación de proporcionalidad directa que existe entre el voltaje y la corriente en un resistor ideal. Ven que la ley de Ohm es para resistores ideales. Y la constante de proporcionalidad de esa relación es lo que se llama resistencia. Y la relación matemática se conoce como la ley de Ohm. La ley de Ohm es V es igual a I por R. Y un ohm es un volt por ampere, ¿verdad? También se podría decir así, un volt por ampere. Esto es un ohm. Y con esto pues terminamos esta parte, digamos, de ley de Ohm y vamos a pasar a lo que es un cortocircuito. Esto es muy muy importante. Un cortocircuito es un elemento que tiene una resistencia cero. Por lo tanto, el voltaje entre sus terminales es igual a cero. ¿Por qué? Porque, bueno, V es igual a I por R. Y si R vale 0, entonces V vale 0. Entonces, el voltaje que hay, este voltaje, entre estos dos puntos, es 0. Sin importar qué tan grande sea la corriente, porque el corto tiene resistencia 0. Entonces, hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Esto. El corto tiene voltaje 0. Muy importante. Después tenemos el circuito abierto, que es todo lo opuesto, ¿verdad? Es un elemento que tiene una resistencia infinita. Por lo tanto, la corriente no fluye a través de él. Entonces, aquí está supuestamente la corriente, pero no tiene para dónde ir, no hay por cómo pasar de aquí a allá, y por lo tanto la corriente es cero, ¿verdad? Y lo podemos ver como si despejamos, ¿verdad? De aquí, de V igual a I por R, y despejamos I y ponemos V entre R. Y si tenemos una resistencia que es infinitamente grande, esto se va a hacer infinitamente pequeño hasta llegar a ser cero, ¿verdad? Entonces ya con eso pues tenemos claro ahí que en un circuito abierto no hay corriente. Y con esto terminamos esta presentación.